Buenas, soy Javier Arnanz y hoy tenemos un nuevo vídeo del curso de cómo hacer Qigong en casa con las 8 piezas del brocado. A estas alturas no debería estar recordándote si has hecho el calentamiento, pero si no lo has hecho todavía, aquí tienes un vídeo que puedes seguir. En el ejercicio de hoy vamos a estar flexionando el cuerpo para bajar y tratar de tocar el suelo con las manos. Así que es muy importante que calientes bien las piernas y que estires sobre todo la parte de atrás y la columna. Antes de empezar con la técnica, vamos a ver qué es lo que vamos a aprender hoy. El ejercicio está dirigido a fortalecer la cintura y los riñones, drenar los canales, regular la energía y sangre mediante los movimientos de subida y bajada con un amplio rango. Con este movimiento se logra estimular la columna vertebral y los meridianos y puntos que pasan por la espalda. Estos movimientos también ayudan a prevenir y tratar enfermedades crónicas del sistema urogenital, fortaleciendo riñones y cintura. No te preocupes si no puedes bajar hasta abajo y tocar el suelo con las manos. Te voy a dar distintas alternativas para poder hacer el ejercicio de manera correcta, aunque no puedas bajar. Es muy importante que antes de que intentes hacer el ejercicio veas el vídeo completo y sobre todo que estés pendiente a los avisos que te voy a dar para evitar hacernos daño en algunas posiciones. Si hacemos todas las cosas con tranquilidad, es un movimiento completamente seguro. Recuerda sobre todo que nunca tenemos que sentir dolor cuando estamos haciendo el ejercicio. Si algo te está molestando, es mejor que pares y que revises tu técnica antes de volver a intentarlo. Y empezamos con la técnica. Habíamos terminado el ejercicio anterior con los pies a la anchura de los hombros y las manos habían bajado por la línea central. Vamos a relajar, a levantar las manos, a colocarlas hacia arriba, con los dedos apuntando hacia arriba y las manos mirando al frente, y muy importante de no tener tensión en los hombros. Los hombros están relajados para que el cuello esté relajado. Y este va a ser el punto de partida del ejercicio. Vamos a rotar las manos hacia adentro y vamos a bajar por la línea central hasta que pasamos por debajo del pecho. Debajo del pecho las manos van a rotar y van a dibujar las costillas. Vamos a apoyarlas en la espalda, en la zona de los riñones, debajo de las costillas. Y ahí vamos a ir bajando las manos haciendo un masaje sin que se doble para nada la espalda. Es decir, que cuando yo estoy bajando las manos, no quiero empezar a inclinarme para que se vea de lado. Cuando bajo las manos no me quiero empezar a inclinar, las manos van a bajar hasta que ya no da más. Una vez que las manos han llegado a su tope, lo siguiente que vamos a hacer es una flexión desde la cadera, es decir, vamos a doblar desde aquí. Voy a empezar a flexionar las piernas, hasta la cadera, para ir bajando hasta donde me dé. Muy importante mantener la espalda recta y el cuello recto, no tener tensión y no estar dejando caer chepa. Cuando bajo hasta donde ya no me da más la cadera, y ahora aquí voy a seguir relajando para dibujar los laterales de los pies. Me pongo al frente, cuando bajo dibujo los laterales de los pies. Luego voy a sentar sobre los empeines y voy a tratar de poner la espalda más recta, que no me quede chepa. Y desde aquí, como si estuviese empujando un rodillo, voy a llevar las manos hacia adelante, voy a extender hasta tratar de tener un ángulo recto entre las piernas y la espalda. Si me pongo de lado, extiendo, y desde aquí subiré como si me tirasen de los dedos hasta arriba del todo. Y ya estaría en la posición otra vez de comenzar el ejercicio. Muy bien, si no puedes bajar, no es lo importante del ejercicio. Tenemos que tener siempre las piernas estiradas. Es decir, si yo tengo poca flexibilidad y cuando hago el ejercicio vengo hasta aquí y ya no me da más, ¿vale? Ya no me da más, relajaré un poquito y ya no me da más, dibujaré los empeines a la altura en la que me dé, asentaré las manos en la altura en la que esté
y desde aquí extenderé las manos todo lo que pueda para extender mi espalda y desde ahí hacer la levantada. Es muy importante no doblar las piernas cuando estamos haciendo el ejercicio. Poco a poco podremos ir bajando más el movimiento. La respiración en este ejercicio es un poco larga y si no tienes experiencia puede resultar muy complicada, sobre todo si nos estamos preocupando de ejecutar la técnica. Entonces hay una adaptación para que resulte un poquito más fácil. El punto de partida del ejercicio es en inspiración máxima. Vamos a dejar caer las manos dejando salir el aire. Cuando hacemos el dibujo de las costillas volvemos a tomar aire. Toda la bajada va a ser una expiración hasta el punto de asentar y toda la subida va a ser una inspiración hasta este punto y repetiríamos. Si te animas a hacerlo completo, toda la bajada va a ser una expiración y toda la subida va a ser una inspiración, con lo cual tenemos que regular muy bien y hacer que el flujo de aire sea muy pequeñito para no sacar todo el aire de golpe y nos tengamos que quedar en apnea, o meter todo el aire de golpe y tener que hacer la subida en apnea. Para terminar este ejercicio, estamos aquí arriba, lo que vamos a hacer es bajar las manos, hundir el peso y encontrar la posición de la tinaja. Tómate tu tiempo para aprender bien el movimiento y sobre todo no fuerces en las bajadas y en las subidas. Practica bien la técnica y cuando lo tengas claro, vamos a hacerlo juntos en la demostración. Desde la posición en la que terminamos el ejercicio anterior, apuntamos con los dedos hacia adelante y subimos los brazos por el frente hasta colocarlos por encima de la cabeza. Giramos las manos para que se enfrenten y las bajamos por la línea central hasta por debajo del pecho. Dibujamos las costillas y bajamos masajeando los riñones. Flexionamos el tronco y bajamos con las manos por detrás de las piernas. Dibujamos los laterales de los pies y presionamos sobre los empeines. Extendemos los brazos y levantamos el cuerpo. Bajamos soltando el aire. Cogemos aire al dibujar las costillas y dejamos salir el aire de nuevo hasta presionar sobre los empeines. Inhalamos lentamente toda la subida. Mantenemos la espalda recta y alineada. Los brazos van bajando hasta su máxima extensión y luego doblamos por las caderas. Relajamos la espalda y tratamos de estirarla al presionar sobre los empeines. Extendemos los brazos dejándolos alineados con la espalda. Soltamos aire. Inhalamos. Y exhalamos. Alinea bien y haz toda la subida cogiendo aire hasta el final. Soltamos el aire. Inhalamos dibujando las costillas. Masajeamos los riñones y la parte de atrás de las piernas. Dibujamos los laterales de los pies y presionamos sobre el empeine. Extendemos cogiendo aire. Cuidado con mantener el cuello relajado. Soltamos aire. Cogemos aire. Y hacemos la última bajada. Asentamos y colocamos la espalda y subimos inhalando. Bajamos las manos por delante del cuerpo y busca la posición de la tinaja. Hacemos un cierre llevando las manos al Dantian para terminar el ejercicio. Practica este movimiento junto con los anteriores
Recuerda que aquí tienes un vídeo con el que puedes seguir la secuencia completa. No quiero irme sin antes agradecer a todos mis protectores, guardianes y héroes de Patreon, gracias a los cuales es posible que yo esté aquí haciendo este vídeo para compartirlo con todos vosotros. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like, compartirlo y suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo para la siguiente lección.